La desaparición de Timothy Wilsey. Timothy desapareció en 1991 y durante 25 años su desaparición fue un completo misterio. Las múltiples versiones de su madre ocultaron la verdad del caso. Veamos. En una modesta vivienda situada en South Amboy, Nueva Jersey, vivía Timothy William Wilsey. Timmy, como era conocido por sus amigos y sus vecinos. Su madre, Michelle Lotzinski, de 23 años, se había separado del padre del pequeño cuando este tan solo tenía 6 meses de vida. Tras aquella separación, él se había ido a vivir hasta Iowa y decidió cortar cualquier contacto con ella y el pequeño. La vida de Michelle y la de su hijo volvía a la rutina y a la normalidad. Parecía que sus vidas volvían a tener un equilibrio, sobre todo para aquella joven madre soltera que se ganaba la vida como secretaria. Sin embargo, el 25 de mayo de 1991 ocurrió algo. Michelle acudía a la policía bastante angustiada y daba voz de alarma. Según las primeras declaraciones de la madre, había acudido con su hijo a los carnavales que se celebraban en el parque conmemorativo de John F. Kennedy. Sobre las 19:30 horas de aquella tarde se produjo la desaparición, cuando tras comprar unas gaseosas, Michelle se percató de que su hijo ya no estaba allí. La voz de alarma se extendió por todo el parque. La música se detuvo, los bailes cesaron y las risas dejaron de cobrar sentido. Decenas de bomberos, policías, equipos de primeros auxilios y voluntarios iniciaron la búsqueda de Timothy. Algunos se encontraban en la zona y otros acudieron de inmediato como refuerzo. Aquello duraría hasta las 2 de la madrugada de esa misma noche. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, no pudieron encontrar nada, ni una sola pista. A las 5:30 horas de la mañana siguiente comenzaron a organizarse para cubrir la zona. Helicópteros inspeccionaban desde el aire, centenares de voluntarios, unidades de buceo en los estanques cercanos, pero parecía que aquel niño de tan solo 5 años había desaparecido sin dejar rastro. El rostro de Timothy recorrió cada rincón para facilitar su identificación. Junto con la fotografía de aquel pequeño se adjuntó la descripción de la ropa que llevaba en el momento de la desaparición. Una camiseta de tirantes rojo, pantalones cortos a la altura de la rodilla y unas zapatillas de las tortugas ninja. Detallaron dos elementos característicos del pequeño. Uno era que tenía una cicatriz en la mejilla derecha y la otra en el mentón a causa de la mordida de un perro. Su fotografía fue distribuida en los cartones de leche y un video también. Sin embargo, nada de lo que se intentaba se lograba acercar a la verdad del caso. Las primeras horas en la búsqueda de Timmy habían sido un completo fracaso. Sin embargo, pese a que no encontraron nada, la policía comenzó a atar los cabos sueltos en torno a la desaparición de Timmy. El primer sospechoso, el padre del pequeño, quedó absolutamente descartado. Desde que se había separado de la madre, no había tenido contacto con su hijo. También se pudo comprobar que no existía ninguna relación con la desaparición del pequeño. Sin embargo, la actitud de la madre comenzó a levantar sospecha entre los agentes que estaban investigando el caso. La versión que había estado sosteniendo hasta el momento comenzó a desmoronarse. Ninguna de las afirmaciones que había dado en sus declaraciones a los agentes parecía tener solidez. Durante los días que se encontraban investigando el caso, los asistentes del carnaval no pudieron corroborar que el niño realmente estuvo ahí. Los agentes comenzaron a cuestionarse si realmente Timmy fue al parque. Si realmente las sospechas se confirmaban, entonces Michelle estaba mintiendo. La actitud de Michelle comenzó a ser más sospechosa, pues parecía que no lograba expresar sus emociones con claridad. Su actitud plenamente serena llamó la atención de los agentes. La prensa y los vecinos también comenzaron a dudar de Michelle. Las únicas alegaciones fueron que ella no se trataba de una persona que mostrara sus emociones al público, porque ella consideraba que eso era lo correcto. Sin embargo, sus versiones fueron irrelevantes para los investigadores. Michelle fue interrogada duramente por los agentes. Cuando retrocedieron la línea del tiempo, seguían habiendo horas vacías donde nadie había visto a Timmy. Ante aquella situación, Michelle decidió alegar que antes de acudir a los carnavales había pasado unas horas en el Holden Park. Sin embargo, justo aquel día estaba cerrado y no pudo estacionar el vehículo donde afirmaban los agentes. El único testigo que pudo arrojar luz al caso fue un vecino del pequeño. El hombre dijo haberlo visto jugando en la mañana el día de su desaparición. Desde ese instante, un vacío parecía envolver la desaparición de Timothy. Michelle cambió su versión. Dijo que fueron 2 secuestradores que a punta de navaja le arrebataron a su hijo. También comentó que se sentía intimidada y por esta razón no reveló la verdad. Pero algo más pasaba. Conforme pasaban los días, Michelle daba una versión diferente. Tampoco superó 2 pruebas del polígrafo a las que fue sometida. Dan O'Malley, un profesor de escuela, se había desplazado hasta Raritan Center para observar algunas aves y explorar las marismas. Durante su viaje descubrió una zapatilla de las tortugas ninja.
muy similar al estado publicitario que habían hecho de Timothy. Automáticamente la recogió y la llevó a la comisaría. Los agentes se pusieron en contacto con Michelle, pero cuando le mostraron la zapatilla, ella dijo que no le pertenecía a Timothy. Sin embargo, Dan informó de aquello al periódico local. Esa información se convirtió en la portada de los periódicos de la ciudad y llegó a manos de los agentes del FBI. Uno de los agentes, Ron, se interesó por el caso y decidió contactar con el profesor para que lo llevara a dicho lugar y poder inspeccionar el área. El 6 de abril de 1992 se produciría la exploración de aquel lugar para poder encontrar alguna pista de Timmy. Ron decidió entrevistarse con unos amigos y conocidos de Michelle para conocer los aspectos de su anterior vida. Fruto de ello se descubrieron algunos detalles que Michelle decidió omitir. Resulta que la mujer estuvo trabajando en el Raritan Center y por consiguiente Michelle sabe dónde estaba el cuerpo de Timmy. Evidentemente aquello no pasó desapercibido y automáticamente se desplegaron por la zona para buscar pistas. Mientras observaban cada detalle del lugar encontraron la segunda zapatilla. Aquel nuevo descubrimiento les hizo examinar aún más el lugar. Uno de ellos decidió cruzar una pequeña y frondosa arboleada que lo llevaría hasta un riachuelo. Una acumulación de basura llamó su atención. Su primer instinto fue acercarse e inspeccionar qué era lo que había allí. Una pequeña calavera asomaba entre unas bolsas, botellas de plástico y heces de animales. A unos pocos centímetros se encontró un globo de las tortugas ninja y una manta blanca y azul. Debido al avanzado estado de descomposición que presentaba, solo había una forma de identificarle, y esta era mediante los registros dentales. La causa de muerte no pudo comprobarse, pero en todo momento se trabajó en torno a un homicidio. El momento exacto y la ubicación donde falleció Timmy es desconocida. Michelle tenía todo cubierto, sus múltiples versiones, todo lo que hacía para ocultar sus mentiras. El 21 de enero de 1994, su vehículo fue encontrado con el motor en marcha y aparcado en el estacionamiento de la casa del hermano de Michelle. Sobre las 17:10 de aquella tarde, ella supuestamente debía acudir al trabajo, pero no llegó. Al día siguiente apareció en Detroit, alegando que había sido secuestrada por dos agentes de la ley con un vehículo negro y que luego la abandonaron a su suerte en Michigan. Según su versión, estos dos agentes le habían dado una lección por ella hablar de su hijo y le dijeron que tenía que guardar silencio. Tras varios interrogatorios, jamás se pudo comprobar sus palabras. Su hermano había hallado tarjetas del FBI con inscripciones de "esto no ha terminado", pero más tarde confesaría que ella misma las había falsificado y fue acusada de fingir su secuestro. Fue sentenciada a 6 meses de arresto domiciliario y 3 años de libertad condicional. Años más tarde, Michelle se mudó a Florida para huir de su pasado y vivir en el absoluto anonimato. Trató de pasar la página e iniciar una nueva vida, e incluso tuvo 2 hijos más. Durante muchos años, la muerte de Timmy quedó archivada por falta de pruebas. Pero eso no termina ahí. En 2011, los agentes de Nueva Jersey decidieron retomar nuevamente el caso. 3 niñeras que habían cuidado de Timmy en sus primeros años de vida fueron interrogadas y todas ellas fueron capaces de identificar la manta blanca y azul que se halló junto al cráneo del pequeño. Michelle se negó a identificar esa manta, pero los agentes sabían que era de ella. El 6 de agosto de 2014, justo el día del cumpleaños de Timmy y el cual hubiera cumplido 29 años, Michelle fue arrestada y acusada por el asesinato de su hijo. El juicio se llevó a cabo el 16 de marzo de 2016 y una semana antes de que se hubieran cumplido los 25 años de la desaparición de Timothy. El jurado dictó un veredicto unánime y Michelle fue culpada de asesinato en primer grado. Finalmente, el 5 de enero de 2017, Michelle fue condenada a pasar 30 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?